Gracias, presidente. Ya que vamos a interpretar de manera tan exegética y formalista la ley quinta, y no vamos a debatir esto en un pacto de caballeros en donde se puede discutir y deliberar sin necesidad de radicar el papelito, pues ya lo radiqué, ya está radicado el papelito para cada uno de estos artículos, para evitar jugarretas en la discusión básicamente de cada uno de estos, y le demos la cara a los colombianos y le expliquemos qué justifica cada uno de estos artículos, cuál es el razonamiento, cuál es el raciocinio tanto del Congreso como del Gobierno Nacional para hacer estas penas. Es que nosotros no somos correas de transmisión de un gobierno que presenta un proyecto de ley, le venimos a pupitrear. La dignidad del Congreso está en su capacidad de deliberar. Y además porque deliberando se mejoran sustancialmente los proyectos. Esa es la razón de ser de un Congreso. No es otra. Deliberar, discutir y entre todos construir un texto que represente idóneamente el sentir del pueblo colombiano. Cada uno de estos artículos tiene ya una proposición solicitando su votación nominal y por separado, y ya estamos radicando otras también sobre el contenido. Aquí veníamos trabajando de muy buena manera con el Gobierno Nacional para mejorar algunos de esos artículos, para concertarme en la redacción, para incluso posponer la discusión de muchos acogiendo los textos de Cámara, pero avasallar, pero negar el debate, pues es una negación misma de la razón de ser de esta corporación y de nosotros mismos. Gracias, señor presidente. Muy bien, senador Rodrigo Hernández, le ofrezco la palabra para que usted argumente el bloque de artículos que ha planteado. Yo creo que la votación la podemos hacer individual, pero excúseme, por respeto a los senadores y a los funcionarios, no vamos a hacer 12 debates por una proposición. Hagamos un solo debate sobre 12 artículos precisos. Tiene uso de la palabra para hacer la sustentación de su punto de vista, senador Lara. Perfecto, señor presidente. No, lo importante aquí es que se pueda discutir por separado, votar por separado cada uno de estos artículos, dado que cada uno es distinto y cada uno apela a argumentos también distintos. Bueno, señor presidente, primero que todo me voy a referir al artículo 3, legítima defensa privilegiada. La legítima defensa ya existe en el ordenamiento jurídico colombiano. Cuando uno se defiende de manera proporcionada, pues se justifica la comisión de un delito proporcional básicamente al daño o a la amenaza que uno recibe. Si uno está enfrentando una amenaza de vida, mi reacción puede ser defenderme y, por ejemplo, matar a otra persona que está amenazando mi vida. Sin embargo, la defensa legítima privilegiada que aquí se está introduciendo, básicamente hace que se presuma de iuris, se presuma básicamente la legítima defensa cuando se dan las siguientes situaciones. Cuando se ejerce para rechazar al extraño que usando maniobras superen la barrera de la propiedad. Segundo, cuando mediante violencia penetre o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencia inmediata. Tercero, cuando con violencia se penetre o se permanezca en propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado. Uno podría justificar esta legítima defensa privilegiada cuando mediante violencia se penetre o se permanezca arbitrariamente en habitación o dependencias inmediatas, es decir, en el hogar de una persona. Cuando se entra al hogar de una persona mediante violencia, se puede presumir perfectamente que su familia, sus hijos o su integridad corre un riesgo inminente. Y la legítima defensa, en ese caso, pienso yo que se puede presumir. Sin embargo, cuando hablamos de utilizar maniobras que superen las barreras de la propiedad, estamos entrando en un campo supremamente delicado, que son las zonas rurales. Perfectamente podría presumirse la legítima defensa cuando se dispara contra otra persona, por ejemplo, porque simplemente pasó una cerca, cuando el muchacho va a coger frutas o a comerse las frutas del vecino, los mangos o las manzanas. Se podría presumir la legítima defensa cuando ese muchacho recibe un disparo por haber cruzado básicamente la cerca. Es decir, podemos nosotros aprobar aquí en el Congreso que se presume la legítima defensa de quien dispara contra una persona que va a coger un maíz
o va a coger básicamente unas frutas, como mencionaba anteriormente. O luego se pueden presentar otras situaciones cuando hablan de propiedad comercial cerrada al público. Se podría presumir la legítima defensa cuando un guardia de seguridad dispara contra una turba que entra a saquear o a robarse un supermercado. Porque es que la legítima defensa es válida cuando están en proporcionalidad dos bienes jurídicos. Me van a matar, mato para defenderme. Pero la legítima defensa no está concebida para que yo mate porque se están robando unos tomates o porque se están robando un centro, un supermercado. Porque es que yo no puedo equiparar la vida con el robo de unos enseres, con el robo de unas latas de atún. Aquí cuando hablamos de justificaciones que estamos presumiendo que el que entra puede ser abatido. Entonces, estamos equiparando dos bienes jurídicos supremamente delicados. Muy bien hizo, por ejemplo, la Policía Nacional en el pasado paro de exigirle a sus hombres que cuando fueran a quemar los CAI, no los defendieran como defendían hace 20 años una estación de policía de un ataque guerrillero. ¿Eso qué significó? Sí, se quemaron unos CAIs, pero por defender unos CAIs no murieron unos manifestantes. Enardecidos, injustificables, lo que sea. Porque se entendió muy bien que la vida de esos manifestantes era más importante que básicamente la quema de una estación o de un CAI. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con la legítima defensa privilegiada. Estamos presumiendo que yo puedo matar al que entra a un supermercado a robar y que estoy legitimado para hacerlo. Eso es de extrema gravedad lo que lleva este artículo. Entonces, mi propuesta al gobierno, ¿cuál es? Y venimos construyéndola de manera conveniente. Mantengamos la legítima defensa privilegiada para quien entre o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencia inmediata o vehículo ocupado, que es también un lugar en donde está la familia reunida. Pero suprimámoslo para propiedad comercial cerrada al público y, por supuesto, para maniobras que superen la cerca de una propiedad rural. A ese punto me refiero y a ese punto quisiera llegar a un consenso con el gobierno nacional. En lo que se refiere luego al artículo 5, ya llegamos a un consenso y retiro mi proposición respecto de este punto. El artículo 11, instigación al hurto simple. Yo aquí quisiera escuchar al gobierno nacional o al señor ponente para que nos explique por qué introducen este artículo. Perdón, que en el artículo 11 se refiere al aumento de la pena del hurto simple. A ver, estamos hablando de pena de prisión para la persona que se roba esto. Yo entiendo que debe haber pena de prisión para el que se roba esto con un arma encañonando, para el que saca un cuchillo y se lo pone en el cuello a una persona. Yo entiendo que haya pena de prisión para el que use la violencia o para el que pueda herir. Pero la persona que llega y sustrae, delito de hambre, un celular de estos, porque esto vale más de 5 millones de pesos, díganme ustedes, ¿se justifica que ese hombre pase 4 años tras las rejas? ¿No sería mucho más inteligente establecer mecanismos de justicia restaurativa, trabajos de utilidad pública para el que cometa un delito por primera vez? Señor general Vargas, usted sabe cuál es la realidad de las cárceles en Colombia. Una mujer cabeza de hogar que se roba un celular de estos para alimentar a sus hijos, porque está sola, porque no tiene trabajo, porque las mujeres son las que más sufren de desempleo. Esa mujer se roba, sustrae sin violencia este celular. ¿Se justifica que yo la mande 4 o 5 años a una cárcel, separándola de sus hijos, dejando a sus hijos sin hogar, sin quien los sustente, cayendo en las drogas, desescolarizados? Esto es un delito de hambre, el hurto simple. Y ya saben ustedes lo que pasa en las cárceles de Colombia. El delincuente ocasional entra a una cárcel colombiana, un antro donde se violan todas las garantías de los derechos humanos, y esa persona, para poder sobrevivir en esa cárcel, tiene que adoptar los códigos del crimen.
De lo contrario, no sobrevive en esas condiciones de absoluta indignidad. Y cuando sale de la cárcel, esa persona que era un delincuente ocasional termina convertido en ¿qué, general? Usted lo conoce muy bien, en un delincuente profesional. Las cárceles colombianas toman a los delincuentes ocasionales y después de 4 años salen convertidos, porque no hay resocialización alguna en delincuentes profesionales. Vuelvo a la reflexión anterior. Si esto se hurta con violencia, es decir, el tipo que emplea el arma y está dispuesto a matar, ese hombre debe ir preso porque es peligroso. Pero la mujer que sustrae o el hombre que sustrae esto sin violencia, ¿vale la pena meterlo en una cárcel? 4 o 5 años. Eso no es un delito de hambre, eso no es aporofobia. En un país que no castiga la evasión tributaria, que es el delito que comete el rico. Porque es que aquí cada segmento, cada clase social comete delitos particulares. El que tiene hambre roba porque no tiene que comer. El rico delinque evadiendo el pago de sus impuestos. Y aquí se paga más cárcel por robarse un celular que por evadir el pago de los impuestos con los que financiamos a la fuerza pública y financiamos la construcción de las cárceles de este país. Yo los invito a que hagamos esa reflexión. ¿Qué estamos haciendo con este artículo? Eso no va a combatir la inseguridad, por el contrario, la va a multiplicar, porque metiendo a la cárcel a ese delincuente ocasional lo volvemos un delincuente profesional. El artículo 15, instigación a delinquir. ¿Ustedes recuerdan el caso de EPA Colombia? EPA Colombia. Si esta pena se aprueba, la señora EPA Colombia tiene que ir a la cárcel porque instigó a la destrucción de unos bienes públicos. En un comentario o en un video, ¿tiene sentido enviar a la cárcel a la señora EPA Colombia? ¿Para qué figuras existía la instigación a delinquir? Existía para el genocidio, para la desaparición forzada, para el secuestro extorsivo, para la tortura, para traslado forzoso de población, con homicidio con fines terroristas. Pero extender esta figura de la instigación a básicamente el hurto calificado o agravado, yo sí quiero que esto me lo explique el gobierno, me lo explique el ponente, porque no encuentro ninguna lógica ni ningún raciocinio que lo justifique. ¿Sabe qué? ¿Por qué no va y roba? Salga a la calle y roba. Eso sería la instigación a robar o instigación a cometer un hurto. A esa persona habría que meterle de 48 a 72 meses de prisión, que son 4 años. Yo hago esa pregunta. O la mujer que le dice al marido, salga y traiga algo con que sostener a esta familia. El señor va y se roba esto. Y ella cometió, es que mi mujer me dijo, ¿yo qué hago? No había mercado, estamos fregados, no tenemos empleo. Clávele a la señora una instigación a robar, John. Porque ese es un delito que están creando. Instigación a robar. Instigación a cometer el hurto calificado o agravado, daño en bien ajeno. Entonces la señora EPA Colombia tendría que ir a la cárcel por haber instigado el daño en bien ajeno. ¿Qué significa meter a la señora EPA Colombia a la cárcel? ¿Qué le aporta eso a la sociedad colombiana? ¿Qué se debe aplicar en el caso de quien daña un bien público? Un trabajo de utilidad pública. Reparación, que pague con trabajo, que pague con su patrimonio, pero no meter a la cárcel a esa persona. ¿Qué gana la sociedad colombiana metiendo a EPA Colombia a la cárcel? Esta es la ley EPA. Yo quiero que me expliquen básicamente este argumento. El artículo 16, circunstancias de agravación punitiva. Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten. Entonces, hay una manifestación, hay un estallido social, y cualquier persona que porte una máscara en medio de un disturbio donde siempre hay daños del patrimonio público, a esa persona se le clavaría, perdónenme la expresión, no solamente la pena de 48 a 72 meses, sino que al mismo tiempo se le aumentaría de la mitad a la por tener una capucha, o por tener una pañoleta que le tapa la cara, o por qué no, por tener un tapabocas. Porque estamos hablando de máscaras o elementos similares. Cualquiera que esté por casualidad en un momento de destrucción de una estación de Transmilenio, o esté acompañando simplemente por idealismo o por encontrarse ahí usando un tapabocas negro, se entendería que cae en esta causal porque está empleando máscaras
o elementos similares que sirvan para ocultar su identidad o la dificulten. ¿Con qué criterio puede aplicar el juez esta norma? Mire, atacar a los grupos insurreccionales que van siempre detrás de las protestas o detrás de los estallidos sociales, por Dios, eso no se gana con una norma de estas. Eso se gana con inteligencia. Eso se gana con trabajo de inteligencia de la policía, de la Dirección Nacional de Inteligencia. Esos núcleos, esas células que infiltran la protesta social, pues tendrán su cara tapada como tendrá su cara tapada cualquier persona que salga a marchar para protegerse muchas veces de los gases lacrimógenos. Entonces, todos los que están ahí en esa protesta por usar un tapabocas o taparse básicamente sus ojos o su cara serían judicializables porque estuvieron inmersos en un momento en donde estaban destruyendo un bien público y tenían la cara tapada. Es que entendamos el absurdo de las circunstancias que estamos creando. Por hacer el bien, estamos haciendo el mal. Por cortar la cizaña, estamos cortando el trigo, si me permiten esa expresión de los textos sagrados. Por ir a cortar la cizaña, estamos cortando el trigo. Esto no se combate así. La célula del ELN que ha infiltrado los paros y ha promovido los bloqueos en Cali en alianza con las casas de cobro del narcotráfico. ¿Ustedes creen que los vamos a detener y los vamos a desmovilizar con un artículo de estos? Esto se va a justificar es para arbitrariedades. A esos tipos se les desmoviliza con inteligencia y ustedes, queridos amigos de la policía, lo saben muy bien. El artículo de avasallamiento de bien inmueble. Aquí sería bueno precisar, y eso lo estábamos hablando con el ministerio, el término sin la autorización debida, porque me parece que debería ser mucho más preciso a la hora de justificar la figura de la posesión y evitar antinomias. Y finalmente el artículo 20, obstrucción a la función pública, el que mediante violencia o amenaza, circunstancias perfectamente válidas, o cualquier forma de coacción o intimidación promueva o instiga a otro a obstruir, impedir o dificultar la realización de cualquier función pública. Yo les hago una pregunta, ¿qué significa cualquier forma de coacción o intimidación? Es que esto es una figura demasiado abierta para estar incluida en una disposición penal. Las disposiciones penales no pueden ser abiertas. Si ustedes hablan de violencia o amenaza, eso es justificable, porque eso es violencia. Contra cualquier servidor público se justifica. Pero cualquier forma de coacción o intimidación, no es que me miró mal, entonces me siento intimidado porque me miró mal. No, es porque me dijo tal por cual. Uy, eso es cualquier forma de coacción o intimidación. Perfectamente. Cualquier forma de intimidación o coacción, esa margen de reflexión y discrecionalidad no se le puede dejar al intérprete y al juez. Entonces, pues esas son las observaciones. Yo creo que son todas muy razonables, que ameritan una discusión del Congreso de la República, y por eso pido que se discuta cada una, para ver si podemos construir un mejor texto con el gobierno nacional y evitar arbitrariedades y errores de los cuales después nos vamos a arrepentir.